¿Qué tal? Buenas noches, feliz comienzo de semana, bienvenidos, esto es Zona Franca. La herida por los secuestrados de las FARC sigue causando dolor, no solo a las víctimas, sino a la sociedad colombiana en general. Incluso aún se desconoce la verdad absoluta sobre esta inhumana práctica cometida sistemáticamente por la guerrilla de las FARC, al punto que revivieron los señalamientos contra una persona muy polémica, la ex senadora Piedad Córdoba, sobre sus gestiones con el entonces grupo ilegal. Un ex asesor de Córdoba la acusó de entorpecer la liberación de secuestrados, incluida la hoy candidata presidencial Ingrid Betancourt. El testigo afirma que la excongresista tenía un cronograma de liberaciones con el que buscaba, entre otras cosas, capitalizar políticamente las gestiones con el apoyo del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. El exasesor dice además que Córdoba asesoró a la guerrilla de las FARC sobre cómo debían ser presentadas las pruebas de supervivencia de muchas de las víctimas de secuestro. Desde ya algunos sectores políticos piden su renuncia a su nueva aspiración para llegar al Congreso de la República por el pacto histórico de Gustavo Petro, mientras que sus aliados políticos aún guardan silencio. ¿Cuáles serán los impactos de las acusaciones en plena campaña política? De eso hablaremos esta noche y también con algunas de las víctimas. Intentaremos conocer las reacciones de qué es lo que están interpretando con esta nueva revelación alrededor de Piedad Córdoba. Bienvenidos. A decir verdad, estos señalamientos no son nuevos contra Piedad Córdoba, no son recientes. Incluso el excongresista había denunciado en el 2018 que su exasesor Andrés Vázquez la estaba extorsionando para hablar sobre los señalamientos. Sin embargo, el testigo entregó su versión a la Fiscalía ante las autoridades, quienes tendrán ahora que valorar, definir si tienen algún peso y tomar alguna decisión en contra de la exparlamentaria, ahora con nuevas aspiraciones políticas. Está esta noche con nosotros Ciro Ramírez, que es senador del Centro Democrático y candidato de esa colectividad legislativa. Bienvenido, senador. María Camila, muy buenas, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos siguen. También saludo compañero de panel, Ali, y a todos los colombianos. También está Ali Bantú, que es candidato a la Cámara por el movimiento afrodescendiente Soy Porque Somos, de la precandidata también presidencial Francia Márquez, integrante del Pacto Histórico. Bienvenido, Ali. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto poder compartir este panel con ustedes. El gusto es nuestro. Se une a la conversación Jaime Caicedo, que es presidente y secretario general del Partido Comunista. Señor Caicedo, buenas noches, bienvenido. Tiene el micrófono apagado. Se nos fue, pero bueno, vamos a retomar acá con el senador. Quisiera preguntarle, las revelaciones que hacen las últimas horas Noticias Caracol, ¿cómo las reciben ustedes, que han sido desde el Centro Democrático opositores históricos, por lo menos de la ex senadora Piedad Córdoba? María Camila, no es nuevo. Creo que todos los colombianos recuerdan una noticia hace unos años, cuando la Corte Suprema de Justicia sacó una noticia y un fallo o un auto donde decía que los computadores de Raúl Reyes no habían tenido cadena de custodia y por eso no se podían tener en cuenta como una prueba dentro de procesos de FARC política, que por coincidencias de la vida nunca existió FARC política, nunca existió ningún colombiano con alguna relación con las FARC, pero en todos los computadores y versiones de las FARC resulta que sí tenían amigos dentro del Congreso de la República, y además era voz populi que las FARC tenían muchas relaciones con el Congreso. Y aquí hoy, con una ex asesor de la doctora Piedad Córdoba, creo que se ratifica lo que ya todos los colombianos sabíamos. Piedad Córdoba es alias Teodora. Ali. Los famosos computadores que sobrevivieron a bombas, creo que todos los colombianos sabemos que es imposible que esos computadores realmente existieran. En el país no ha existido jamás la FARC política. Lo que todos los colombianos sabemos es que efectivamente la parapolítica en cabeza del Centro Democrático y de muchos otros partidos tradicionales son los que han venido de alguna manera exigiendo y pidiendo que la guerra continúe, y lo que hizo Piedad Córdoba en su momento fue posibilitar que varias personas que estaban viviendo lamentablemente el secuestro por fin recuperaran su libertad. Estamos hablando ya no de los computadores, sino de la versión de una de las personas más cercanas a la ex senadora Córdoba, Ali.
Sí, una persona que estaba extorsionando a la senadora. Es decir, yo creo que esta persona goza de muy poca credibilidad. Para hoy salir, después de tantos años, a decir que efectivamente Piedad Córdoba había manipulado los tiempos para que estas personas recuperaran su libertad. Senador Ramírez. María Camila, veíamos reuniones secretas de Piedad Córdoba con las FARC, veíamos reuniones de Piedad Córdoba de jefes del grupo criminal más grande de la historia de Colombia, y no pasa nada. Veíamos el nombre de Piedad Córdoba en los computadores, veíamos, además de las reuniones, y nexos, porque esta no es la primera vez que se dice esto, María Camila, no es el ex asesor. Esto ya lo habíamos visto en varias versiones de otras personas que se han desmovilizado de las FARC y también de políticos. Y yo le digo a la gente, ¿por qué un doble rasero? ¿Por qué un doble rasero entre relaciones de un grupo criminal u otro? Todos los grupos criminales son la misma cosa. Aquí lo que tiene que hacer la justicia es mirar con el mismo rasero. Porque ¿qué me hubiera pasado a mí, María Camila? ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo voy y recojo a un señor como Santrich, que es el máximo narcotraficante y jefe criminal en Colombia, a la cárcel? ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo recojo? O que me encuentren a mí una llamada en el Congreso para ver cómo apruebo o no un proyecto de ley en el Congreso llamando a un jefe de la guerrilla o de cualquier grupo criminal, como le pasa a Iván Cepeda. ¿O qué me hubiera pasado a mí con reuniones públicas sin permiso del gobierno nacional entre Piedad Córdoba y grupos como las FARC? ¿Qué me hubiera pasado a mí? Pero Piedad Córdoba en ese momento tenía permiso del gobierno del expresidente Álvaro Uribe para reunirse con esa gente. Movámonos un poquito más para atrás. Gobierno Pastrana, cuando se conocieron reuniones también entre Raúl Reyes y Piedad Córdoba. Ali. Yo creo que todos los colombianos y colombianas lamentamos la tragedia del secuestro en este país. Y lamentamos profundamente el conflicto armado interno que vive Colombia aún. Pero lamentamos mucho más que el gobierno de Iván Duque haga trizas el acuerdo de paz y hoy, en un momento de mucho dolor, porque están asesinando a la gente en los territorios. El desplazamiento forzado se sigue haciendo en los territorios de comunidades afros, comunidades indígenas y campesinas. Y que hoy, en el marco de una apuesta política que tiene el pacto histórico, gente con intereses mezquinos quieran de alguna manera enlutar o intentar plantear que aquí hubo manipulación por parte de Piedad Córdoba, es realmente asombroso, es realmente, yo diría que no hay posibilidad alguna que Piedad Córdoba haya manipulado, de lo contrario estaría hace tiempo en la cárcel. Ya tenemos comunicación nuevamente con Jaime Caicedo, que es el presidente y secretario general del Partido Comunista. Señor Caicedo, lo saludo nuevamente. Buenas noches. El micrófono, por favor, si lo activa. No, definitivamente no. Señor, lo escucho. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, mi amor. El gusto es nuestro. Quiero preguntarle inicialmente por su impresión después de las declaraciones del exasesor de Piedad Córdoba. Bueno, son sorprendentes y me parece pues que hay mucho de especulación en esas expresiones porque no hay pruebas de lo que pueda manifestar. Es decir, ahí lo que uno observa es una tradición de alguien muy cercano que ha estado seguramente muy atento a muchos movimientos de Piedad Córdoba, pero que ahora, a raíz de los sucesos y de las declaraciones de la señora Ingrid Betancourt, pues sale a golpear. Yo creo que esto no es algo casual y por eso me preocupa y me parece, digamos, mi reacción es muy contraria y muy negativa frente a las declaraciones de esta persona. Senador Ciro. María Camila, yo pienso que a todos hay que mirarlos con el mismo rasero y es respetarles la presunción de inocencia. Creo que hay que ser ecuánime en eso, así sea independientemente de la corriente política. Pero esto unido con el antecedente que hay, no solamente los computadores, versiones de secuestrados, versiones de compañeros en el Congreso como Jaime Felipe Lozada, que viene diciendo que a ellos los buscó esas personas, que no es nuevo. Entonces, uniendo toda esta red de versiones, pruebas, pues obviamente uno llega a la conclusión que efectivamente Piedad Córdoba sí era o es alias Teodoro. Ahora bien, ese
esas versiones del ex asesor de Piedad Córdoba deben tener un acompañamiento y un acervo probatorio en el cual se pueda justificar y se pueda soportar de todo lo que se está diciendo. Y esperamos que las autoridades actúen, porque los vimos muy activos. Acuérdese con magistrados auxiliares manipulando el cartel de testigos falsos de la parapolítica o sirviéndoles aguardientico. El doctor Iván Velázquez lo vimos muy activo en esa época por irse en contra de un sector político. Y acá lo que yo digo es, a todos con el mismo rasero. Esas versiones acompáñense de unos elementos probatorios para que se le respete el derecho de presunción de inocencia a Piedad Córdoba, pero yo creo que ya con todo esto pues crean unas conclusiones. No hay una sola prueba que indique que efectivamente Piedad Córdoba manipuló el escenario en donde cientos de personas secuestradas por la FARC estaban exigiendo, pidiendo libertad, y que de alguna manera el ejército colombiano no pudo en su momento rescatarlos. Y Piedad Córdoba es una sacrificada en todo esto que conocimos como el canje humanitario y que hoy el Centro Democrático y algunos medios de comunicación quieren de alguna manera empañar su buen nombre, empañar esa gran labor que hizo por muchos secuestrados en el país y por la paz de todos los colombianos. Realmente es una vergüenza que algunos medios quieran plantear y algunos intereses políticos quieran enlutar el nombre de Piedad Córdoba, que tanto ha hecho por muchos colombianos de este país, por la paz del país. ¿Por qué en los medios hay una declaración de una persona de confianza, de una persona de la entraña de Piedad Córdoba? Sí, una persona que efectivamente la estaba extorsionando hace unos años. Estaba extorsionando, buscando intereses que no sabemos, y por eso Piedad Córdoba hoy, la senadora está pidiendo que se le abra micrófono en las mismas condiciones para ella poder explicarle a todos los colombianos pues estas declaraciones que ha dado este señor. Colombianos, ¿qué más prueba? ¿Qué más prueba? Que Piedad Córdoba en las calles de Caracas, dando un discurso con un gobierno que públicamente ha patrocinado a las FARC. La vimos en tarima con Chávez, la vimos en tarima con Maduro, diciendo que la gente hacía fila feliz para comprar lo poco que queda de mercado en nuestro hermano país de Venezuela. Y en la misma tarima estaba Timochenko, estaba Iván Márquez, que ahora es el jefe del cartel de narcotráfico y de las disidencias de las FARC. ¿Qué más prueba? Que ellos mismos son los que decían, sentados al lado, con Iván Márquez, con Timochenko, con Chávez, con Maduro, públicamente patrocinadores de las FARC, públicamente, y lo conocemos todos los colombianos, que auspician a las disidencias, al ELN y a demás grupos criminales en territorio venezolano. Y ella es una de las mayores defensoras de ese gobierno, donde ahí podemos ver esa red de amigos. Eso no es nada raro, no nos echemos cuentos, no nos echemos carreta. Esto es algo de lo que ya sabíamos. Es vergonzoso, esto es un secreto. Permítame un segundo, voy con el señor Caicedo, que está pidiendo la palabra. Señor Caicedo. No, pero a mí me llama mucho la atención que haya una expresión. ¿Por qué se puede extrañar que una persona como Piedad Córdoba, que ha sido una mujer de izquierda, que ha defendido ideas alternativas de cambio, de transformación en la vida política del país, que tuvo actitudes para mediar y para buscar soluciones en medio de un gobierno de la seguridad, de un gobierno de guerra, como fue el gobierno de Álvaro Uribe, y que puso el pecho y se comprometió a buscar mediación con gobiernos amigos? No era solamente Venezuela, era Argentina, eran gobiernos de América Latina que acompañaron, más los gobiernos que posteriormente se vincularon al proceso de paz. Yo creo que es demasiado sesgado pretender que una mirada puramente policíaca y puramente persecutoria pueda convertirse, digamos, en una condena. En medio de las declaraciones de la señora Merlano, que está enjuiciando y poniendo en la palestra la crisis del sistema electoral colombiano en manos de la compra de votos por el clan Char, por ejemplo, que son parte del pilar del poder en el país, se quiere lanzar una cortina de humo enjuiciando y pretendiendo señalar a Piedad Córdoba a situaciones absolutamente contrarias a lo que ha sido, digamos, la rectitud, la lucha, la defensa de la situación de las personas sometidas
a la crisis de la guerra en nuestro país. Yo llamo la atención sobre esto y me parece que es importante defender, digamos, el sentido y el significado de lo que tiene la expresión de Piedad Córdoba y no simplemente someterse a la imposición desde el poder, desde la inteligencia militar y desde todos los reductos que han pretendido institucionalizar la guerra sucia, el desprestigio hacia los dirigentes de la izquierda y pretender enlodar al pacto histórico en un momento en donde estamos en franca lid. Yo creo que esto vale la pena mirarlo con atención, con sentido y desde luego con mesura, porque se trata de esclarecer situaciones y no de condenar de antemano a personas que están en plena lucha en una batalla política. Ali. Pero además me sorprenden las declaraciones, senador, en el sentido de que usted dice que a Piedad la han visto con Timochenko, que la han visto con Iván Márquez, etcétera, etcétera. Si tuviesen una sola prueba contra la senadora Piedad Córdoba, estaría presa. Estaría presa. No existe una prueba que demuestre que Piedad Córdoba haya cometido algún delito en una función que el mismo gobierno en su momento le otorgó a Piedad, y ella, en medio de sus anhelos de ver un país en paz, de no ver a un solo colombiano o colombiana más secuestrada, prestó su nombre, y hoy el Centro Democrático y varios partidos políticos tradicionales quieren, en primer lugar, tapar el escándalo de Aida Merlano, de compra de votos con la Casa Char. Pero además, el gobierno de Duque prometió hacer trizas el acuerdo de paz, y con eso de hacer trizas no solo ha permitido que muchos líderes sociales y ambientales los estén asesinando en Colombia, sino que están persiguiendo cualquier opinión distinta en este país, y Piedad Córdoba es una víctima de ello, como quienes hoy hacemos parte también del pacto histórico. Ahora, Camila, yo quiero decirles algo. ¿Qué más prueba que el ex asesor de Piedad Córdoba, que es la persona que está hablando? Un asesor que es un extorsionista. Obviamente pueden decir que es extorsionista lo que quiera, y se tendrá que comprobar lo que está diciendo. Pero además no ha presentado tampoco ninguna prueba. Pero son versiones de una persona de confianza de Piedad Córdoba. Primero. Segundo, computadores de Reyes, segunda prueba. Computadores que se certificaron por organizaciones internacionales de que sus documentos y todo lo que constaba en los computadores no fueron manipulados. Desafortunadamente, en la época era una justicia politizada en contra de un gobierno de la época, y vimos que solamente les interesó mirar por un solo ojo. Tercero, ¿qué más prueba que ha habido, y aquí no estoy diciendo nada ilegal, pero ha habido una relación entre Piedad Córdoba y las personas que se desmovilizaron de ese grupo? Y no después de que se desmovilizaron, sino mucho antes, cuando empezaron las negociaciones. O sea, no estamos hablando que sean desconocidos o que no tengan una relación. Creo que es claro para toda Colombia, y ojo, no estoy hablando que sea ilegal, pero ha existido una relación siempre entre Piedad Córdoba y FARC y comunes. Ha existido siempre una relación comprobada, sin decir que es ilegal. Pero pruebas, están los computadores y está la versión de la persona de confianza de Piedad Córdoba. Los computadores hechos en un laboratorio, los computadores que de alguna manera sobrevivieron como si se tratase de unos elementos que no pudiesen haberse destruido en un lugar donde se lanzaron cientos y toneladas de bombas. Es imposible que tales computadores existieran. Por eso la Corte los declaró que no cumplieron con la cadena de custodia, y por lo tanto pues no se podrían tener como pruebas. Lo segundo que me parece importante llamar la atención es que las FARC, las extintas FARC, no se desmovilizó, fue un proceso de reincorporación política, ¿sí? Los que supuestamente se desmovilizaron fueron el proceso que hizo Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares, que finalmente hoy nos estamos dando cuenta que fue una falsa desmovilización, y que los paramilitares hoy siguen gatillando y asesinando con la venia del Centro Democrático y muchos partidos tradicionales políticos en este país. Usted menciona, pero para que no desviamos la discusión, Ali, para que hablemos sobre los computadores, que es el origen de esto, las declaraciones del ex asesor de la señora Córdoba, usted dice, fueron creados, fueron montados. ¿De dónde sale esa teoría? Digo, no la había escuchado en tantos años. ¿De dónde sale esa versión? Porque es imposible que esos computadores hayan sobrevivido a tantas toneladas de bombas. No hay ninguna posibilidad. ¿Y por qué otros elementos de esa zona sí lograron ser
encontrados de manera intacta. ¿Qué otros elementos? El cuerpo. Se murieron las personas, pero los cuerpos están intactos. Se encontraron los cuerpos. Así, tal cual como están. Los mataron en una operación militar, una operación senador, legal. Pero los cuerpos están. Es y ahí imposible. vimos el cuerpo de Raúl Reyes. Senador, todos los colombianos lo vimos en una foto. Senador, fue de alguna manera una artimaña como la Operación Jaque. Entonces el cuerpo de Raúl Reyes nunca nadie lo conoció. Otro gran Eso montaje, era un otro muñeco. gran montaje, otro Era gran un muñeco montaje de cera. del ejército con inteligencia americana. Era un muñeco y de que hoy cera. nos damos cuenta que la Operación Jaque también fue un gran montaje y una gran mentira que le vendieron a los colombianos en su momento y que usted hoy sabe que fue un gran montaje. Entonces era un muñeco de cera, Monojojoy, el negro Acacio, Raúl Reyes, todo fue una mentira y no los mataron. Todos los colombianos lo vimos, todos los colombianos vimos los videos de la fuerza pública bajando, cómo encontraron como las la Operación cosas, Jaque, todo, senador, todo. como la Operación Jaque. Claro, Pero claro, para gracias que- a la Operación Jaque, algo que parece lo que dice el asesor de Piedad Córdoba, que le molestó a Piedad Córdoba. No lo digo yo, lo dice el asesor de Piedad Córdoba. Señor Caicedo. Si se puede intervenir, perdónenme. Es que lo que se está sacando por parte de ustedes es digamos, un conjunto de sucesos y de hechos que no están en ninguna manera comprobando ni sustentando, digamos, las afirmaciones que se pretende hacer contra Piedad Córdoba en este momento. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el tema de los computadores, no existe ninguna seguridad de que esos computadores no fueron alterados, aún si hubieran sobrevivido, como dice el amigo, aún si hubieran sobrevivido, no hubieran sido alterados porque no hubo una cadena de custodia de ninguna naturaleza en relación con con las copias, ni hubo copias de espejo que se hubieran podido conservar por alguna autoridad judicial creíble en el país. Por esa razón la Corte Suprema de Justicia desechó eso como argumentación, porque con ello estaban pretendiendo armar un escándalo judicial no solamente contra Piedad Córdoba, sino contra una serie de personas de la izquierda. Y eso es parte, digamos, de una política de persecución en nuestro país. Y es que no es un problema solamente con Piedad Córdoba. En lo de Piedad Córdoba está reflejando todo lo que está haciendo contra otros sectores de la opinión en el marco de los fake news y de las guerras jurídicas, que son lo que está de moda en la extrema derecha hoy en día a nivel de América Latina. Entonces, por eso me preocupa mucho que digamos, existió la Operación Jaque. Pues claro que existió. Aquí el poder ha estado en manos del gobierno y del ejército y de la inteligencia militar y del Comando Sur de los Estados Unidos, que ha sido el verdadero factor detrás de todo, inclusive detrás de la Operación Jaque, con pruebas clarísimas. Eso significa que estábamos en guerra, y hemos estado en guerra y estamos tratando de salir de la guerra. Y uno de los factores importantes de personalidad que se han jugado con una paz justa, me parece que ha sido Piedad Córdoba. A mí me parece que se trata de enredar las cosas en un contexto que intencionalmente se deforma. Y que me parece que, pudiendo haber muchas sospechas, que pueden ser legítimas como sospechas, habiendo traiciones que pueden existir como efectivamente existen para que sus asesores, algún asesor suyo voltee la espalda. Me parece que eso no puede pasar por encima de la necesidad de un análisis justo, sereno, con elementos probatorios y no simplemente con la imposición de lo que constituye la política oficial de la Pero usted habla nuevamente de la Operación Jaque, y perdóneme, yo le pregunto y le insisto, o sea, los secuestrados, las personas que vimos en esos campos de concentración, no estaban de vacaciones, no estaban de turismo como en su momento lo dijeron algunos de los dirigentes, hoy dirigentes del Partido Comunes. Estaban retenidos, es cierto, y esto es así, y eso era muy grave, y había que buscar una solución a eso. Y creo que Piedad Córdoba jugó un papel en eso, ¿o no? Jugó un papel en eso. Ahora, se pretende decir, ¿no?, que eso lo está utilizando con sentido político. Se está haciendo una jugada. Yo creo que cuando uno se está jugando la vida, metiéndose al monte, subiéndose en medio de la guerra a buscar una mediación en medio de los tiros, creo que lo menos en que se está apuntando es en que está haciendo una jugada de billar para en tres bandas tratar de sacar unos réditos políticos en favor
de alguna ventaja. Yo creo que en ese caso me parece absolutamente impensable, absurdo y absolutamente incoherente. No es posible creer que eso pueda ser real. Y se está prejuzgando entonces desde un punto de vista moral cuando de lo que se está tratando es de esclarecer un hecho político y de señalar el papel de una personalidad democrática colombiana que está desempeñando un papel en la búsqueda de una alternativa para salir del terrible pantano donde nos ha metido el capitalismo y que nos ha metido... Mira, Camila, yo quiero decir algo y señor, yo quiero decir algo. Ya esto es una sinvergüencería también que vengan y digan que ahora estaban detenidos o retenidos ilegalmente o que los secuestrados se fueron y se entregaron para obtener réditos políticos a las FARC y que las masacres, los secuestros, el reclutamiento, las bombas, todo era como una especie de juego político. Yo no concibo que la política se haga con violencia. Es una forma de verlo, en lo personal. Habría que decirle eso al Centro Democrático. Parece que no lo comparten otras personas. Pero no me vengan a decir que ahora la operación Jaque era de personas que no estaban secuestradas o de una tramoya. No me vengan a decir esa sinvergüencería. Acá lo que estamos viendo es que las FARC, un grupo criminal y que todavía sigue la gran mayoría en las disidencias y en toda la criminalidad, en todas las economías ilegales. Lo que yo quiero decir y lo que quiere quedar clara para los colombianos es que lo que estamos viendo con estas versiones del ex asesor de Piedad Córdoba va en una línea y en una cadena de pruebas y de hechos que todos juntos llevan a tomar una conclusión que, como en los computadores de Reyes, trajo a colación algo que llevamos años diciendo. Piedad Córdoba sí era alias Teodora y se comprueba cada vez más con versiones de secuestrados, con los computadores de Reyes y ahora con una persona de confianza de ella misma. Y lo que hay que quedar claro es que nos han querido vender la izquierda un discurso que las FARC era por un trabajo social y por un discurso político. La política no se hace matando colombianos, la política no se hace masacrando este país, así no se hace la política. Ali. Yo quiero retomar también... Permítame un segundo, doctor Caicedo. Ali. Yo quiero, digamos, ahí señalar varios puntos. Estoy de acuerdo que este país tiene que salir de la violencia, pero aquí hay que reconocer quiénes han asesinado al pueblo colombiano. No vamos a aplaudir los secuestros que cometió las FARC y que han cometido todos los grupos armados en este país. Condenamos cualquier forma de secuestro, sean paramilitares, sean insurgencias, sean los que sean, condenamos cualquier forma de secuestro. Pero sí hay que dejar claro que aquí se está tratando de enlodar, de alguna manera macartizar y dañar el trabajo que hizo Piedad Córdoba en su momento por los colombianos que estaban secuestrados. Y eso no podemos permitirlo porque me parece hasta mezquina la postura de Ingrid Betancourt al salir en estos momentos en el que está aspirando, tiene una aspiración política a tratar de condenar un trabajo que ella misma en su momento aplaudió, que ella en su momento pedía no solo a Piedad Córdoba, sino a todo el país que la ayudaran a salir del secuestro. Y eso fue lo que hizo la Piedad, poner su nombre, poner su trabajo, su esfuerzo para que muchos colombianos pudiesen recuperar la libertad. Yo estoy también de acuerdo con usted, senador, que es necesario salir de la violencia y por eso le decimos al Centro Democrático, a Iván Duque, no haga trizas del acuerdo de paz, cúmplalo, impleméntelo, porque eso que está haciendo está llevando a cientos de jóvenes nuevamente a la guerra. Eso es un pedido que yo le hago a usted como senador del Centro Democrático. Usted habla, Ali, discúlpeme que lo interrumpa, usted habla del acuerdo de paz y de esa frase que se escuchó mucho en el ambiente del plebiscito, cuando se firmó ese acto histórico con la guerrilla de las FARC. Hacer trizas el acuerdo de paz. Y déjeme decirle, esta mañana escuchaba a la precandidata Ingrid Betancourt hacer referencia a una anécdota que tal vez muchos en el país desconocían. Ella dice que quien le cuenta que Teodora supuestamente es la ex senadora Piedad Córdoba es el expresidente Juan Manuel Santos, el arquitecto del proceso de paz. Digo, ¿eso no es un poquito un contrasentido decir que es el gobierno Iván Duque el que está haciendo trizas el acuerdo de paz si esto viene desde la época Santos? María, quien prometió que iba a hacer trizas el acuerdo de paz fue Duque, y lo prometió el Centro Democrático y lo logró. Mandó a muchos jóvenes, a muchos exguerrilleros que habían entregado las armas, que se habían sometido a un acuerdo de paz, nuevamente a las selvas del país, a los territorios nuestros, para cometer
los delitos que hoy están cometiendo en contra de muchos colombianos. ¿por qué? Eso está perfecto, discúlpame un segundo, pero yo quiero que vayamos a la declaración de Ingrid Betancourt, que es una de las víctimas de secuestro y una de las protagonistas de esta historia, porque los correos decían supuestamente que Piedad Córdoba pedía dilatar la liberación de Ingrid Betancourt. Hoy ella revela que quien le dice a ella que Piedad Córdoba supuestamente es Teodora es Juan Manuel Santos, el dueño, el arquitecto del proceso de paz. Mira, ese alias Teodora del que muchos hablan, estoy seguro no es un alias impuesto ni por la FARC ni por Piedad Córdoba. Creo que es un alias elaborado en los laboratorios de inteligencia militar, así como elaboraron los dichosos computadores. Senador. Yo quiero decir algo que han querido meter el tema de los acuerdos de La Habana en un gobierno que sí les dio los proyectos productivos, prorrogó las zonas donde está la base de la guerrillerada, donde les ha dado todo lo que se ha pactado a esa base, y que quienes no han cumplido o quienes sí lo están haciendo trizas son las mismas FARC o comunes hoy en día, y los que adelantó la mayor inversión en las zonas de más impacto de la violencia y del terrorismo que hicieron estas personas en las zonas PEDET, y además el que también les ha generado una gran cantidad de inversiones cumpliendo lo pactado, y que lo que sí estábamos generando era una modificación para darle credibilidad a unos acuerdos que hoy no lo tienen en los colombianos, y todas las encuestas lo muestran. Hay que revisar porque los lo que informes. estamos viendo en Colombia aquí no tiene nada que ver con los acuerdos de La Habana, y lo que sí estamos viendo es que la justicia colombiana nos quedó debiendo con la FARC política, y cada vez vemos más pruebas de políticos, como hoy lo estamos viendo, como candidatos al Senado en un grupo del pacto histórico con relaciones con las FARC. Señor Caicedo. Mire, me llama también la atención que en realidad se está haciendo un enjuiciamiento contra algo que es parte de la institucionalidad colombiana, que es el acuerdo final de paz, que hace parte del bloque constitucional, que tiene instancias que están funcionando, ¿no es cierto?, que están juzgando, por ejemplo, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tema, por ejemplo, de los 6.402 falsos positivos, que son parte ya de un producto de la justicia transicional que está en desarrollo. Y me parece que por eso, digamos, retrotraerse al hecho de que hay personas, partidos y movimientos que niegan que existe un acuerdo de paz. Y que ese acuerdo de paz, quieranlo o no, ha contribuido a avanzar en la sociedad colombiana. Traigo esto a cuento por el relacionamiento que se hace con la figura de Piedad Córdoba y con el hecho de que Piedad ha sido, en cierta manera, una gestora y al mismo tiempo un producto de este proceso de paz. Yo llamo la atención igualmente a lo siguiente. Lo que aparece anecdótico, que si se llamaba Teodora, que si era una cosa u otra, me parece que es cortina de humo. El problema de fondo es la actitud de Piedad Córdoba frente a la búsqueda de la paz y la solución política. Y yo llamo la atención aquí al senador Ramírez con relación al tema del Centro Democrático. ¿Ya? El acuerdo de paz plantea de una manera clara la necesidad de avanzar hacia la paz sobre la base de sacar las armas de la política. Una parte de la izquierda revolucionaria que estaba en armas hizo dejación de las armas. Hizo dejación de las armas de cara al mundo por las Naciones Unidas. No hemos visto hasta ahora que ningún sector de la derecha armada, paramilitar, haya hecho un gesto semejante y entrado realmente en un proceso de paz real. Yo creo que esto es un tema fundamental si queremos pensar en el futuro, no solamente en las anécdotas de lo que pasó, sino mirando hacia adelante. Y yo creo que en eso el valor, el esfuerzo de personas con Piedad. Por ejemplo, nosotros, con Carlos Lozano Guillén, que era el director del semanario Voz, Carlos murió hace 3 años, pero Carlos Lozano Guillén se jugó por Ingrid Betancourt, siendo él un dirigente del Partido Comunista Colombiano, para lograr la liberación. Y en eso el reconocimiento del gobierno de Francia le dio la calidad de miembro de la Legión de Honor de Francia. Es decir, aquí muchos han jugado un papel por lograr una paz
y una solución política. Piedad es una de esas personas, no es la única, ciertamente. Y habrá muchos y muchos. Yo quiero que aclarar. y vamos a seguir actuando porque haya una verdadera paz en el país. Senador Ciro, por favor. Yo quiero aclararle algo a los colombianos. Miren, dejemos de pensar que la izquierda o la derecha tienen un brazo criminal. Ningún criminal tiene alguna justificación política. La violencia no puede tener justificación política. La violencia no puede tener alguna justificación siquiera. La criminalidad es la criminalidad. Tenga uno un discurso político. Dejemos en Colombia de seguir justificando la violencia que porque es que están peleando por una justicia social o por la injusticia. No, matar a otro colombiano no tiene nunca una justificación política. Si nosotros seguimos validando que la violencia se puede, si tiene un discurso político, vamos a seguir 200 y 500 años más en violencia, porque el antecedente es nefasto. Por eso debemos hablar que la izquierda y la derecha y los paramilitares y las FARC es la misma vaina. Eso no tiene ninguna diferencia. Todo es una partida de bandidos y narcotraficantes. Eso no tiene ninguna diferencia, sea o de izquierda o de derecha, o que sean los paramilitares o la guerrilla. Quítele todos los nombres, todo es la misma vaina. Y dejemos de justificar la violencia con un discurso político. Estamos en Zona Franca hablando de la ex senadora Piedad Córdoba, hoy nuevamente candidata para llegar al Congreso de la República, que le dijo a Blue Radio hace apenas unas horas que no quería volver a hablar con medios de comunicación. ¡Qué asco! Publiquen, citándola allí, lo que les dé la gana. La excongresista, entre otras cosas, que se ha defendido en su cuenta de Twitter diciendo que este escándalo son señalamientos de persecución política en su contra. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos en Zona Franca hablando de política, hablando de lo que llaman algunos sectores FARC política. El 3 de febrero la excongresista también fue noticia, Piedad Córdoba, por la captura de su hermano Álvaro Córdoba por presuntamente tener nexos con narcotraficantes. Pero aquí la discusión es la ex senadora Piedad Córdoba, que usted decía, están macartizando el nombre, están macartizando la situación. ¿A quiénes hace referencia usted? Usted decía a los enemigos del acuerdo de paz, a los que quieren hacer triste el acuerdo de paz en el país. María, en Colombia, en estos 200 años de vida republicana, quienes han detentado el poder no han permitido que la diferencia se exprese en la política colombiana. Yo estoy de acuerdo con el senador que efectivamente hay que sacar la violencia del escenario político y de la sociedad colombiana, sea del grupo que sea. No justificamos la violencia para reformar y transformar el país que tanto queremos y tanto anhelamos todos los colombianos. Pero si nosotros desconocemos la historia de persecución política, de asesinatos, de encarcelamientos, no solo de los sindicatos, sino de los partidos políticos que aquí se han extinguido. Es el único país en el mundo que se dio el lujo de exterminar literalmente, asesinar a cada uno de sus militantes como fue la UP. Y eso lo cometió la extrema derecha de este país. Extrema derecha que hoy está persiguiendo no solo a Piedad Córdoba, sino que está asesinando, desapareciendo a líderes sociales, a líderes ambientales, y está de alguna manera también cercenando la posibilidad de que nosotros, desde la orilla que venimos, desde los territorios, planteando la necesidad de que la violencia salga de nuestros territorios, hoy nos quieren señalar. Estoy leyendo, Ali, discúlpeme que lo interrumpa, de hace apenas un par de años. Hablando de la operación Fénix, que es la operación que estamos hablando, estoy leyendo acá sobre Ronald Noble, que era entonces el secretario general de la Interpol, que da el parte y dice no fueron manipulados, hablando acá de agentes que pueden ser independientes, que no tienen ninguna injerencia en la política colombiana, y dice: el 3 de marzo, fecha en la que se entregó la información a las autoridades especializadas en Colombia, el informe original establece que la información tuvo un tratamiento ajustado al protocolo internacional. Permítame que le insista, ¿de dónde sale la teoría, la versión de que fue implantado, de que esto fue fabricado por parte de inteligencia militar? Mira, cuando uno mira lo que hace inteligencia militar, lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, que es hoy un organismo prácticamente político para perseguir, para encarcelar a los jóvenes de la primera línea, por ejemplo, no hay confianza en las instituciones, no hay confianza en quienes hoy nos dicen o nos dijeron hace unos años que esos computadores gozaban de toda la credibilidad y que no habían sido, como muchos colombianos como yo pensamos,
que fueron elaborados, así como han manipulado pruebas, han manipulado testigos. El expresidente Álvaro Uribe hoy está metido precisamente en un proceso con el senador Iván Cepeda por manipulación de testigos, y todos los colombianos sabemos cómo el Centro Democrático, cómo muchos partidos políticos y la dirigencia política de este país ha manipulado a cientos de testigos. Pero esto es una interpretación, es una sensación suya, digo, una lectura suya, más bien de lo que pasó alrededor de los computadores. No es meramente una lectura mía, es una opinión. Entonces hay pruebas. Es una opinión generalizada de los colombianos. Pero es una opinión. Que Digo, hoy no creemos realmente en las instituciones del país. Y lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Por eso, pero en las encuestas, digo, basados en encuestas no se puede decir que los computadores fueron fabricados. Basado en las mismas encuestas tampoco podemos decir que sí. Bueno, estamos en Zona Franca. Hace unos instantes estábamos intentando hacer comunicación con una persona que es uno de los símbolos del flagelo del secuestro, general retirado Luis Mendieta, que fue secuestrado por las FARC, ahora candidato al Senado. Bienvenido, general, a Zona Franca. Buenas noches, María Camila. Presentarle un cordial y especial saludo. Saludar a todos los integrantes de la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos nuestros amables televidentes. General, pues queremos contactarlo rápidamente. Sabemos que usted está en correría política, está en otro asunto, pero quitarle un minuto de su tiempo para usted, como una de las víctimas de secuestro, la impresión suya con estas nuevas declaraciones y revelaciones que se hacen alrededor de Piedad Córdoba, que fue una mujer clave para poder dar con la liberación de muchos secuestrados en el país. Sí, porque nosotros estábamos pendientes en su oportunidad, en la JEP, en la Comisión de la Verdad, se esclarecieran todos estos hechos del secuestro y de la toma de rehenes. Pero han pasado 5 años de funcionamiento de estas entidades y hasta el momento no tenemos ninguna certeza de que se va a aplicar justicia. Tampoco han confesado la verdad y en temas de reparación se han burlado de las víctimas, y en el tema de garantías de no repetición quedaron con un brazo armado. Por lo tanto, allí pensaríamos que ha fallado toda esta institucionalidad para establecer la verdad. Y hoy en día pues salen las declaraciones del asesor de Córdoba, de Piedad Córdoba, contando esa verdad que el país necesitaba de hace tantos años. Y es que aquí nos remitimos entonces al ejemplo de cuando estábamos con esas cadenas, candados, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes allá en la selva, a esas torturas de transitar por la misma selva, a esas infrahumanas condiciones en las que incluso murió nuestro compañero Julián Ernesto Guevara, y en el caso de Luis Fernando Peña Bonilla, que fue sacado por sus problemas psicológicos y creemos que fue fusilado. En ese entonces nosotros solicitábamos que se le diera libertad, y hoy es sorprendente presenciar con base en esas declaraciones cómo Piedad Córdoba utilizó el secuestro, la toma de rehenes como un instrumento político para ella seguramente pretender llegar al Congreso de la República. En ese tiempo, alias Mono Jojoy nos informaba que el caso personal sería el último en salir. Prácticamente me condenaba a muerte allí en esas condiciones de cautiverio. Y ahora a nuestras familias, Piedad Córdoba, en esas reuniones que se hacían, ella les manifestaba que yo sería el último en salir. Si era que salía, prácticamente con esa posibilidad de nuestra familia de algún día de salir en libertad y sobre todo de salir con vida. Allí ellos eran los que sufrían más intensamente, se prolongaba su dolor, su sufrimiento por esta crueldad. Y aquí, si se comprobarse, porque creo que con base en los computadores incautados en el bombardeo en el Ecuador, ahí quedó establecidamente como prueba que allí Piedad Córdoba tenía vínculos con la FARC y era la que direccionaba cómo se debían producir las diferentes liberaciones de los que estábamos como secuestrados y rehenes. Y allí pensaría que trató de utilizar eso para llegar a la presidencia de la República. General Mendieta, usted hace referencia a la operación Fénix, hace referencia a otros operativos militares. Déjeme preguntarle si usted durante el cautiverio, menciona usted al Mono Jojoy, también excomandante de las FARC, usted durante su cautiverio o después de ser liberado, escuchó, conoció de alguna relación en este sentido, digo, de la manipulación, supuesta manipulación de Piedad Córdoba a la lista de secuestrados? Con base en las declaraciones que escuchamos en los medios de comunicación, y yo repetiría aquí, es lo que manifestaba Piedad Córdoba a nuestras familias, que yo sería el último en salir liberado. Por lo tanto, ella tenía conocimiento
de cómo sería el proceso de liberación de cada uno de los secuestrados. Ella allí lo estaba manipulando, lo estaba direccionando y seguramente con esos objetivos políticos de llegar a la presidencia manifestaba quién debería salir y quién no, con base seguramente en sus intereses personales. Es el general Luis Mendieta esta noche aquí en Zona Franca hablando a propósito de estas explosivas declaraciones que señalan directamente a la ex senadora Piedad Córdoba. Estamos en Zona Franca, una breve pausa, al regreso las conclusiones sobre este asunto. Ya regresamos. Regresamos a Zona Franca hablando de Piedad Córdoba, que ocupa a propósito la 8ª posición en el tarjetón del pacto histórico, que recordemos es una lista cerrada, la lista del petrismo en cabeza de Gustavo Petro. Senador, su conclusión sobre este asunto, ¿qué va a pasar? Esto obviamente se da en medio de la contienda electoral. María Camila, repito, yo creo que esto es una unión de hechos que llevan a una conclusión. Segundo, ya el balón lo tienen las autoridades, lo único que como colombianos decimos es que las autoridades investiguen, aclaren, y que obviamente todo esto conste con un acervo probatorio claro, concreto y transparente para que todos los colombianos tengan tranquilidad de que en Colombia se hace justicia y que se le pruebe a Piedad Córdoba sus relaciones o no con los grupos criminales. Yo creo que ya todos los colombianos hemos visto los computadores, la versión ahora del ex asesor de ella, la relación que ella siempre ha tenido cercana con ese grupo. Yo creo que ya esto está en manos de las autoridades, esperamos que se pronuncien de manera transparente y de manera pronta. Usted decía hace unos instantes, Ali, que está siendo masacrada. Déjeme preguntarle si usted no cree en algún lugar si de pronto están siendo injustas estas declaraciones o la historia con Piedad Córdoba, que decíamos fue una mujer fundamental, su cercanía con el régimen de Hugo Chávez, tal vez su cercanía con esas personas en ese momento integrando las FARC. Injusta o no, aquí simplemente hay un tema en Colombia. La ley se debe cumplir y el que incumple la ley, todo el peso de la ley. Y aquí, si ella tuvo relaciones con los grupos criminales, se le debe probar. Aquí ya hay una versión, hay unos computadores, que estas pruebas sirvan para que la justicia actúe y de manera pronta y eficaz. Señor Caicedo, su conclusión. Bueno, veo que el senador Pilo está muy a favor de continuar, digamos, el espíritu de la guerra y de seguir macartizando y sometiendo al escarnio a la oposición política de izquierda. No es delito ser amigo de Chávez, no es delito ser amigo de los gobernantes latinoamericanos. Creo que además, en el caso de Piedad Córdoba, simplemente se está reeditando la vieja FARC política, el intento de utilizar los instrumentos de la guerra y la manipulación de la inteligencia militar a través de los llamados computadores, que la misma Corte Constitucional colombiana declaró no eran prueba de nada porque no habían tenido cadena de seguimiento ni de garantías de ninguna naturaleza en el orden público. Por eso me parece que esto es una manipulación política destinada a golpear a Piedad, a golpear al pacto histórico, a golpear a Gustavo Petro y a decir que aquí no puede haber ningún cambio democrático en nuestro país. Creo que el cambio democrático es inevitable en Colombia, senador Ciro Ramírez, y creo que usted tendrá, de acuerdo con sus propias palabras, que aceptar en algún momento que en nuestro país las ideas se pueden imponer por la vía democrática, por lo que hemos luchado los comunistas colombianos a lo largo de muchísimos años, con muchísimos muertos. Concluyo además esto, las víctimas, los centenares de miles de víctimas del genocidio, de los falsos positivos, no han tenido presencia en este programa. Y creo yo que eso no está bien desde el punto de vista de hacer justicia y de saber que hay que sacar las armas de la política si queremos avanzar a la paz. Gracias. Ali, su conclusión. Lo primero que quiero decir es que, más bien invitar al Centro Democrático y a todos los partidos tradicionales del país a que de una vez por todas demos los debates y avancemos hacia un acuerdo de paz total y completa en Colombia. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí hay un culpable del secuestro y es las FARC, no es la senadora Piedad Córdoba, que se sacrificó para que muchos colombianos que estaban secuestrados por parte de esa exguerrilla recuperaran su libertad.
que no caigamos en la trampa del centro democrático y la extrema derecha, de querer tapar la corrupción que está llevando este país a la hecatombe y a una crisis profunda de hambre y de miseria, y que hoy quieren tapar con el supuesto escándalo de Piedad Córdoba. ¿Cómo cambiaría esto el panorama si Estados Unidos interviene? Digo, hay 3 ciudadanos americanos allí en medio de la película, los secuestrados, los contratistas. Bueno, creo que la vida de todos los seres humanos vale la misma. Es decir, ¿una eventual extradición está dentro del panorama? ¿Ustedes lo han previsto? Yo creo que Colombia, la extradición en Colombia es ilegal. Si uno revisa la constitución de este país, uno se da cuenta que la extradición de este país es ilegal. Hay tratados de extradición, estamos esta noche, terminamos la conversación. Hay tratado de extradición con Estados Unidos, señor. Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático y candidato de esa colectividad, decíamos, al Congreso de la República. Ali Bantú, esta noche por primera vez, candidato a la Cámara por el movimiento afrodescendiente Soy Porque Somos, de la muy querida candidata presidencial Francia Márquez, integrante también del Pacto Histórico, y Jaime Caicedo, que presidente y secretario general del Partido Comunista. Señores, un gusto tenerlos esta noche. Bienvenidos siempre a Zona Franca para debatir, para construir y poder llegar a consensos o disensos también. Bienvenidos en esta mesa. Para ustedes, como siempre, un feliz resto de noche. Que descansen.